Así inicia Temas del Día. Qué placer estar con ustedes. Vamos a iniciar este recorrido, como siempre, con la pregunta del día. Aquí está. En @temas Telesur, en Rusia, tras un encuentro con Sergei Lavrov, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, asegura que su país está preparado para enfrentar una potencial hostilidad de Estados Unidos. Nos preguntamos, te preguntamos, ¿comienza esta nación, Estados Unidos, a perder su poder global? Esperamos tu opinión aquí, en @temas Telesur. Este fin de semana, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, sostuvo un encuentro con su par ruso, Sergei Lavrov, para discutir los aspectos relacionados a una posible intervención militar en suelo venezolano y la presión extranjera que se enfrenta en este país suramericano. En ese contexto, este lunes el canciller ruso se reunía con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, durante el Foro Internacional en Finlandia. Así iniciamos nuestro primer tema del día. Mike Pompeo y Sergei Lavrov abordaron como tema principal la situación en Venezuela, sobre lo que Lavrov expresó su categórico rechazo a una posible intervención militar por parte de Estados Unidos. Asimismo, aclaró que el uso de la fuerza solo puede ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU o puede aplicarse en respuesta a una agresión contra un Estado soberano. Nada de eso, dijo, ninguna de esas opciones se observa en Venezuela. Vamos hasta Moscú con nuestro corresponsal Hansel Oro. Hansel. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. En esta jornada, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, defendió la autodeterminación del pueblo venezolano, sobre todo rechazando las presiones que ejercen las potencias extranjeras, en el caso de los Estados Unidos, a partir de las sanciones, de las mal llamadas sanciones, como explicaba Arriaza, y lo ha catalogado como un bloqueo criminal hacia el pueblo de Venezuela que busca asfixiar tanto la economía venezolana, pero también provocar el sufrimiento del pueblo para entonces presionar y llevar a un cambio de poder dentro de esa nación bolivariana. Por otra parte, ha rechazado también la acción militarista por parte de los Estados Unidos, en el caso del propio secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. También lo ha hecho el asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton, de optar por una acción militar para provocar un cambio violento dentro del gobierno de Venezuela. En ese caso, Arriaza ha explicado de que los militares venezolanos responderán de manera eficaz ante cualquier agresión externa por parte de estas fuerzas, como es el caso de los Estados Unidos. No obstante, Venezuela aboga por la paz, por un diálogo que sin duda también constituye ese empeño para acabar con esa opción militarista por parte de los Estados Unidos, y de hecho también el propio Arriaza hacía referencia a esta conferencia que sostuvo con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, con la idea también de crear una coalición de países dentro de las Naciones Unidas para poder evitar esta intervención militar por parte de los Estados Unidos. También recordemos de que en esta jornada se produjo esta conferencia, este cara a cara entre el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y el propio secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, en un foro internacional que se produjo en Finlandia. De ahí, con la idea también de tratar el tema de Venezuela, Lavrov ha catalogado este cara a cara de positivo y constructivo, también con la idea de mirar hacia revisar la situación venezolana desde un punto de vista político, desde un punto de vista práctico, pero también resolverlo de una manera pacífica y que sean los propios venezolanos quienes definan el destino de su nación. Hasta acá la información. Adelante. Gracias, Hansel. A propósito, este lunes el canciller Jorge Arriaza ofrecía una rueda de prensa desde Moscú. Arriaza agradeció a Rusia por defender los principios consagrados en la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Asimismo, reafirmó la disposición de Caracas para dialogar con Estados Unidos y con la oposición venezolana. Entre tanto, el canciller ruso señaló que los intentos de derrocar al gobierno legítimo de Venezuela rompen con los principios del derecho internacional y socavan las posibilidades de una solución política de la crisis. Aseguró que su país apoyará el diálogo como única alternativa a esta crisis. Y el dinero venezolano bloqueado, más de 5.000 millones de euros bloqueados, cash, también oro, en banca europea y banca internacional. Es una cosa que de verdad lo que ha generado es sufrimiento en el pueblo venezolano, porque cuando una ama de casa le cuesta conseguir un producto o incluso lo consigue más caro, es gracias al bloqueo. Cuando un niño no se puede operar, es gracias al bloqueo. Y tenemos muchos ejemplos de ello. Hace una semana en Naciones Unidas
comenzamos el 24 de abril exactamente una campaña contra el bloqueo en Venezuela. Una campaña para que presidente Trump, desbloquee a Venezuela por el pueblo venezolano. Y allí tenemos la pregunta del día en @temastelesur. En Rusia, tras un encuentro con Sergei Lavrov, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, asegura que su país está preparado para enfrentar una potencial hostilidad de Estados Unidos. ¿Comienza esta nación, Estados Unidos, a perder su poder global? Esperamos tu opinión en @temastelesur. Nuestra imagen del día nos lleva hasta Andalucía. Allí, cada mes de mayo, cada año, en la almadraba de los Sahara de los atunes se reproduce este arte de pesca antiguo que enfrenta a hombres con atunes de entre 200 y 400 kilos en épicas batallas diarias. Abuelos, padres e hijos nutren este negocio marcado de tradición que da de comer a más de 500 familias gitadinas. Con eso lo dejamos. Pausa brevísima, estamos en Temas del Día. Volvemos. La Defensoría del Pueblo de Colombia expresó preocupación por las amenazas y riesgos que rodean a los líderes sociales en esta nación, en Colombia, especialmente en el departamento del Cauca, que registra el mayor número de incidentes violentos contra dirigentes populares, defensores de derechos humanos, activistas sociales. Frente a las fallas del gobierno para brindar seguridad, la Defensoría llama a las instituciones del Estado, a todas, a tomar medidas para garantizar la vida de los líderes sociales. Aquí les ampliamos en nuestro segundo tema del día. La alerta de la Defensoría del Pueblo se produce tras el atentado perpetrado la noche del pasado sábado en el departamento del Cauca, ubicado al suroccidente del país, contra la líder social afrodescendiente Francia Márquez. También fueron víctimas otros compañeros atacados con granadas por hombres desconocidos. Esto fue en el municipio de Santander de Quilichao, mientras preparaban una agenda de trabajo con el gobierno nacional. Francia Márquez denunció que la comunidad afrodescendiente es amenazada constantemente por organizaciones paramilitares como los Rastrojos, las Águilas Negras, que los han declarado objetivo militar por presuntamente impedir el desarrollo de la región por defender el medio ambiente. En este departamento del Cauca se efectuó un consejo de seguridad luego del atentado que sufría la líder afrodescendiente Francia Márquez. La reunión se realizó el domingo sin la presencia de los líderes sociales en la región. En esta cita participaron el Ejército, la Policía, la Defensoría del Pueblo, representantes de la Gobernación, de la Alcaldía de Santander de Quilichao. Las autoridades indicaron que manejan pistas que los conducirían presuntamente a los responsables del atentado. Al tiempo reconocieron que la poca interacción que mantienen con los dirigentes sociales facilita los ataques contra el sector. Que hemos sido víctimas de desplazamientos forzados, de múltiples amenazas, y ahora este atentado, le exigimos al gobierno nacional tomar una postura para avanzar en un diálogo que permita la salida negociada al conflicto armado con los otros actores armados que aún siguen en armas, que aún siguen en los territorios, que siguen amedrantando a las comunidades y que siguen poniendo en riesgo y siguen asesinando a líderes y lideresas, y eso implica el diálogo con todos estos actores armados, diálogo con las disidencias de la FARC, diálogo con los grupos paramilitares, diálogo con el ELN, porque la paz tiene que ser una paz completa. Ya nosotros estamos cansados de vivir la violencia y queremos de verdad, como pueblos negros, indígenas, campesinos, que no nos sigan matando. Queremos vivir tranquilos en los territorios. Esta es hasta este momento la única declaración que ha dado Francia Márquez después de ese atentado del pasado sábado en el municipio de Santander de Quilichao, al suroccidente de Colombia. Lo entregó a un medio local colombiano. Vamos a ver qué más ha sucedido en torno a este hecho, con cantidad de noticias, con cantidad de información, de repercusiones, de condena con respecto a este atentado y de los líderes sociales en el departamento del Cauca. Tatiana Portela nos cuenta desde Bogotá. Tatiana, ¿cómo estás? Adelante, muy buenas tardes. Un saludo para ti, Tatiana, y para todos nuestros televidentes. Pues mire, Tatiana, que hablando usted de estos atentados, la misma Francia Márquez en las últimas horas ha denunciado nuevas amenazas en contra de ella y de los líderes sociales que también la acompañaban el pasado fin de semana. Lo que se sabe hasta el momento son estas amenazas que han llegado por mensajes de texto, en donde las aseguran que ya saben que ellos participaron en la minga social y popular, que bloquearon vías y que ellos irán hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta buscar asesinar a
a estos 3 líderes sociales. Mientras tanto, sabemos que hay un consejo, una reunión entre representantes del Consejo Comunitario del Cauca y del proceso de comunidades negras con los organismos del gobierno nacional. Lo que ha dicho la ministra del Interior hasta el momento es que no ha sido solamente efectivo el proteger físicamente a esos líderes sociales mediante la Unidad Nacional de Protección, mediante lo que se llaman los escoltas y algunos de los carros, sino que ahora se debe haber una integralidad en todas esas, digamos, protecciones. Cosa que no es rara porque ya los mismos defensores de derechos humanos han advertido que no solamente basta con la protección física, sino que hay otros mecanismos que se debe realizar en los territorios. Y lo principal es escuchar a estas víctimas de esas amenazas de asesinatos de líderes sociales. Hablamos también hace pocos minutos desde la Feria del Libro, en donde se abrió un espacio para los líderes sociales, con varios de estos líderes sociales del departamento de Santander e incluso del Cauca. Ellos sostienen, por ejemplo, desde el Cauca, que desde que se realizó la minga social hasta el día de hoy han recibido cerca de 12 panfletos de las Águilas Negras, en donde denuncian a esos líderes sociales que se hicieron visibles. Ellos aseguran que por la estigmatización que recibieron por parte del gobierno nacional y aún así por los medios de comunicación, hoy están sufriendo esas amenazas. Asimismo dicen que ellos esperan que se instale nuevamente la mesa de garantías y de protección en el departamento del Cauca, que estaba previsto con las autoridades nacionales para poder prever cuáles van a ser las acciones. Ellos dicen que solamente no bastan las medidas de autoprotección, sino que aquí se deben escuchar a las comunidades, que en definitiva, Tatiana, son las que terminan recibiendo las balas y las granadas de estos grupos armados. Ahora, aunque la Fiscalía General de la Nación señala que han adelantado investigaciones, pues lo que dicen ellos es que desestiman estos comunicados de prensa o estos anuncios del fiscal Néstor Humberto Martínez, porque aunque la Fiscalía dice que ha avanzado en el 50% de esas amenazas o de estos asesinatos de líderes sociales, lo que bien se sabe cuando uno entra a los datos de la Fiscalía General de la Nación es que ellos dicen que son 50% de avance, pero solamente en capturas. Es decir, ellos siguen pidiéndole al Estado colombiano que diga quiénes son las Águilas Negras, quiénes están detrás de esas amenazas, de esos señalamientos, de esas zozobras que hoy, digamos, no permiten que las comunidades vivan en total calma. Y finalmente lo que señalan es que en ese evento que estuvimos en la Feria del Libro, Tatiana, en donde estaban más de 200 líderes sociales de todo el territorio colombiano, todos aseguran que no hay voluntad política, que es evidente que este gobierno nacional, ni con el Plan de Acción Oportuna, ni con la Mesa de Garantías, ni con otro mecanismo, busca cesar estos crímenes de lesa humanidad, Tatiana. Pero hay algo que llama profundamente la atención, Tatiana, y de eso quiero preguntarte también a manera de reacciones y la preocupación evidente de los líderes sociales, no solamente de Francia Márquez, porque en el departamento del Cauca hay una gran problemática con respecto al tema, es que se van las autoridades nacionales al departamento del Cauca, hacen un consejo de seguridad y no llaman a las víctimas. Claro, Tatiana, pero es que eso es lo que hemos venido denunciando en repetidas ocasiones. A pesar de que el gobierno nacional a veces, porque no es siempre, cuando se presentan este tipo de amenazas, de asesinatos o atentados, sale alguna locución presidencial, lo que dicen, digamos, las comunidades es que el Plan de Acción Oportuna no va a funcionar hasta el momento, primero porque no hay voluntad política, que es lo esencial. Y segundo, porque en esos planes de acción oportuno que se quieren realizar desde parte del gobierno nacional, no escuchan a las víctimas. Y como yo ya lo decía, son ellas las que están viviendo las balas, las que están viviendo las amenazas, las que están viviendo los hostigamientos. Esas personas dicen, tenemos, digamos, un plan para que se nos escuche, un plan para proteger nuestras vidas. Hemos optado por planes de autoprotección que no son suficientes, pero ellos dicen, tenemos relaciones o reacciones concretas para poder evitar este genocidio que se está viviendo en el suroccidente y en todo el territorio colombiano. Por eso ellos dicen, no hay voluntad política, porque nos podemos proponer un montón de ideas para que podamos sobrellevar esta grave crisis humanitaria, pero no se nos escucha, no se nos convocan. Incluso ellos dicen, desde la mesa direccional de Bogotá, es decir, desde la capital del país, se toman las decisiones sin contar con esas comunidades que conocen incluso, pero que por muchos temores o por la presencia de actores armados saben quiénes pueden estar detrás de estos asesinatos. Y a eso se le suma que incluso ellos denuncian que cuando hacen las denuncias desde los entes territoriales, pues saben que allí también hay corrupción, hay personas que pueden estar involucradas en esos asesinatos. Es decir, ellos dicen, cuando vamos a las fiscalías regionales, cuando vamos a las defensorías regionales, lo que encontramos a veces en muchos de estos casos es que estas personas están directamente relacionados con actores armados ilegales. Eso es lo que dicen las comunidades, por eso no confían. E incluso las investigaciones que se quedan en la fiscalía pueden pasar 1 año, 2 años sin que se sepa quiénes son los autores
materiales e intelectuales y mucho menos, digamos, lo que son audiencias condenatorias, es decir, que el 50% de las investigaciones del que hace señalamiento la Fiscalía no corresponden a sentencias, a condenas, sino a capturas e incluso simplemente a personas que fueron capturadas y que ya están hoy libres. Imagínate, y eso ni si pasa 1 o 2 años, ni qué pensar cuántos años más en la impunidad. Gracias, Tatiana, muy buenas tardes. Avanzamos y revisamos reacciones en redes sociales ante estos sistemáticos ataques, con un hecho central, lo sucedido el pasado fin de semana en el departamento del Cauca contra la líder ambiental Francia Márquez. Vamos a revisar lo que han dicho los distintos tuiteros. A ver, aparece en cámara María José Pizarro, ella es representante de la Cámara. La sociedad colombiana debe avanzar hacia la paz y la unidad. No aceptamos un camino diferente a la paz. Ese es nuestro objetivo fundamental. No más amenazas a líderes. Fanny Gutiérrez, vivir en paz es lo único que piden los líderes sociales en Colombia. Pero la paz no le conviene a los intereses de los señores de la guerra, disfrazados de líderes políticos, amenazas a líderes. Es lo que ha dicho Fanny. Avanzamos, seguimos. ¿Hay más tweets? Aquí está Rodrigo Londoño. Amenazas a líderes, un país donde las ideas sean tan diversas como sus gentes del común, donde la vida de quienes transforman y defienden sus territorios sean protegidas y donde la violencia no exista en el ejercicio de la política. Un país en paz es la reflexión de Rodrigo Londoño, Timo Farr, presidente del partido FARC. Repasemos ahora cifras que ha dejado la violencia sistemática contra los líderes sociales en Colombia en los últimos años. En lo que va de 2019, 44 líderes sociales, en su mayoría campesinos e indígenas, fueron asesinados, mientras que desde la asunción del presidente Iván Duque en agosto de 2018 la cifra asciende a 133. 491 han sido ultimados desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016, una cifra más. Si nos remontamos al 1 de enero de ese año 2016, las víctimas ascienden a 589. Les hablamos ahora de otros temas que son noticia en el día a través del tuit y nuestros corresponsales, Danay Telesur en Brasil. Docentes y estudiantes brasileños preparan un paro el próximo 15 de mayo contra la política de recortes a la educación por el gobierno de Jair Bolsonaro, que alcanza ya 30% del presupuesto. La huelga nacional es también contra la reforma de la previdencia, la reforma jubilatoria. Ahí cita @temas Telesur, Alina Duarte desde Washington. Bolton, 2 puntos. Estados Unidos despliega portaaviones de Medio Oriente, en Medio Oriente, para enviar un mensaje claro e inequívoco al régimen iraní de que cualquier ataque a los intereses de Estados Unidos o de sus aliados se enfrentará con una fuerza implacable. Al mismo tiempo dice no estar buscando guerras. Imagínense ustedes. Seguimos. Adriana Cardoso, desde España. Casado, estamos hablando del líder del Partido Popular, ha pedido a Sánchez, del PSOE, que no dependa de los independientes para gobernar. El líder del PP quiere que el PSOE sume con Ciudadanos por responsabilidad y prudencia, pero se niega a apoyar ellos la investidura. @temas Telesur. Y Nayara Tardo, desde El Cairo, Palestina, relativa calma vuelve a las calles de Gaza tras un alto el fuego anunciado en la madrugada de este lunes, luego de la escalada de violencia de Israel contra el enclave fronterizo que dejó un saldo. Esto es absolutamente lamentable. 25 palestinos muertos, 154 heridos. Luego de 3 días intensos tras la escalada de violencia de Israel contra la franja de Gaza, una relativa calma volvió este lunes a las calles del enclave fronterizo luego del cese al fuego anunciado en la madrugada de este lunes entre ambas facciones. Sin embargo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha anunciado en un comunicado durante la mañana que la campaña contra la franja de Gaza no ha terminado a pesar de este cese al fuego, por lo que Egipto continúa mediando para tratar de garantizar que este alto al fuego sea duradero entre ambas facciones. Por su parte, el primer ministro de Palestina también instó en un comunicado a la Organización de Naciones Unidas a intervenir de inmediato y a estar pendientes de la situación en la franja de Gaza para tratar de garantizar este cese al fuego. Recordemos que la escalada de violencia en la franja de Gaza inició el viernes luego de que el ejército israelí iniciara los bombardeos contra las instalaciones del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas. Sin embargo, estos ataques alcanzaron también a gran parte de la población civil, afectando edificios residenciales, tiendas,
mezquitas y causando la muerte de 25 palestinos en general y más de 154 heridos. Por el momento, la situación en la Franja de Gaza es de calma. Se han detenido los bombardeos, las clases comenzaron luego de ser... pues habían sido suspendidas cuando iniciaron estos bombardeos, ya iniciaron este lunes y por el momento la situación es de calma. Todos están atentos a esta situación, la comunidad internacional está atenta a la situación en la Franja de Gaza. Nosotros hemos estado dando seguimiento durante todo el fin de semana y nos mantendremos atentos para seguir informando a toda la teleaudiencia de Telesur. Adelante. Y desde el Cairo vamos ahora a Moscú con Hansel Oro. Unas 37 personas sobrevivieron al incendio del avión Superjet 100 de Aeroflot mientras realizaba un aterrizaje de emergencia. 9 aún hospitalizadas. Presidentes de Bolivia, de Venezuela, expresaron condolencias a Rusia por la pérdida de 41 seres humanos. Nuestro tema en desarrollo se genera en Panamá, según la transmisión oficial de resultados que publica el Tribunal Electoral del país. Con el 92% de mesas escrutadas, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático del PRD, Laurentino Nito Cortizo, se impone en las elecciones generales de esta nación centroamericana con el 33,07% de los votos. Nuestro corresponsal Hugo Vera nos ofrece más información. Hugo, ¿cómo estás en este proceso postelectoral? ¿Qué pasa en el país? Buenas tardes, compañeros, y a toda la audiencia que nos sigue a través de las pantallas de Telesur. El día de hoy Panamá amaneció con un nuevo presidente, Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático, en alianza con el Partido Molirena. Él, después de unas reñidas elecciones el día de ayer, logró acumular más de un 33% de los votos escrutados. Sin embargo, esos datos todavía siguen llegando al Tribunal Electoral, donde se han encontrado aproximadamente más de un 95% de las mesas. Recordemos que fue una elección también señalada por su opositor, por su más cercano rival, Rómulo Rux, donde señalaba que había fraude. Sin embargo, el Tribunal Electoral descartó esos rumores de que había problemas con los conteos en algunas mesas electorales de la ciudad de Panamá y lo llamó el día de ayer para anunciarlo como ganador. Se espera que el próximo jueves Laurentino Cortizo acuda a una cita con la Junta Nacional de Escrutinio, que lo va a oficializar y se le va a entregar un acta que lo oficializa como presidente de Panamá durante los próximos 5 años. Conversando con analistas, hemos estado hablando sobre esta elección y habla uno del poco margen con el que gana un presidente aquí en Panamá. Laurentino Cortizo es apenas elegido por un 33%. Eso se traduce que en una participación de 71%, apenas un 22% de la población panameña capacitada para votar lo eligió. Y estamos hablando también con los analistas. Ellos señalan que el modelo que plantea Cortizo no es muy diferente a los modelos que se han planteado desde 1990, de los gobiernos posteriores a la invasión a Panamá. Un modelo que plantea privatizaciones, un modelo que plantea aumento de edad de jubilación, importaciones, modelos de tratados de libre comercio que han sido implementados durante todos los gobiernos que sucedieron a esa invasión al país. Esa es la información que nosotros tenemos por el momento. Vamos a volver con ustedes a los estudios. Así es, Hugo, gracias. Estamos a punto de despedir temas del día. Vamos con sus respuestas a la pregunta del día. Recordamos la pregunta. En Rusia, tras un encuentro con Sergei Lavrov, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, aseguró que su país está preparado para enfrentar una potencial hostilidad de Estados Unidos. ¿Comienza esta nación, Estados Unidos, a perder su poder global? Aquí tus opiniones. Vamos a presentarlas. Tenemos esta respuesta de Movimiento Indignado. Es posible que esté perdiendo poder, no solo militar, sino también económico, y Venezuela podría ser el inicio del fin de Estados Unidos como ese país donde se decide la política mundial. Seguimos. Guillermo Lescano. Sí comenzó a perder poder regional y global, @ Trump, al perder en Siria. Sancionó al pueblo iraní, Estados Unidos también pierde. Al castigar a los venezolanos, Estados Unidos también pierde el prestigio que hoy está enlodazado. Culpa del presidente que echó y despidió a 29 personas de su entorno. Gracias, Guillermo. Seguimos. Josbel, la historia ha demostrado que los imperios se caen. Los demás no les queda más remedio que luchar.
Luchando pueden morir, pero mueren luchando, de lo contrario mueren sin hacer nada. Es mejor la primera opción. Gracias, Josbet. Orlando Katia, cuanto más decaen los imperios, más intensifican su represión hacia pueblos que creen ellos, someten a su poder. Venezuela, tierra de caciques y libertadores, no se doblegará ante ningún poder extranjero. No lo hizo ante el imperio español, menos ante un imperio de ampones. Gracias, Orlando. Y una más, Joal. La prepotencia del energúmeno de la Casa Blanca y John, doctor Chapatín, está entre comillas, está hablando del señor Bolton, no causa mella en el gobierno bolivariano. Es evidente que Washington se siente frustrado. Gracias a todos ustedes por enviarnos estas opiniones, estas reflexiones con un tema que resulta crucial y lo tenemos siempre a través de la pantalla de Telesur. A punto de finalizar, los dejamos con lo del video web del día, producciones audiovisuales que ustedes consiguen compiladas en la cuenta de Facebook de nuestra casa. Panamá es conocida como el Dubái de América Latina, una nación centroamericana en donde existe una realidad que no se muestra. Hay dos Panamá, que no se conoce, que no está en los medios. Panamá, por ejemplo, es el 6º país a nivel mundial con mayor desigualdad social. Con eso los dejamos. Hasta la próxima. Sigan con nosotros.